Bueno, creo que ya estamos los que vamos a estar hoy, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Antes que todo esto, les quería preguntar si han tenido problemas con algo, ¿sí? Con algo de los laboratorios, para que ustedes se expresen o algo así. Hola, No, ninguno. ninguno. Les quería contar de que para esta semana vamos a empezar a trabajar con unos cuestionarios, ¿sí? Esos cuestionarios son dos, que son los que se ponen todos los periodos. Está un cuestionario que es de trabajo y energía. Ustedes aquí tienen el video y aquí tienen el cuestionario. Entonces ustedes lo descargan y ustedes lo pueden ir llenando. Si se fijan, los cuestionarios son bastante facilitos de hacer. Los cuestionarios son bastante facilitos de hacer. La única cosa que sí se les pide es de que lo hagan de forma manuscrita, ¿sí? De forma manuscrita tienen que hacer los cuestionarios. ¿Qué pasa si ustedes lo hacen a computadora? Pues no lo voy a aceptar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pueden hacer para evitar copiar todo esto? Imprimirlo y copiar sobre las líneas, ¿verdad? Y luego escanearlo y volverlo y lo suben, ¿sí? Si se fijan, las cosas son bastante sencillitas. También tienen otro cuestionario. Aquí el cuestionario 2 que es del principio de Bernoulli. Y aquí está. Esta parte tienen el video, tienen las instrucciones igual de forma manuscrita y aquí tienen el enlace para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Aquí tienen el cuestionario y si se fijan igual es bastante cortito. Aquí, ¿qué es lo que deberían de poner? Por ejemplo, aquí les sale una línea y aquí les sale velocidad, aquí les sale una línea y les sale presión. Entonces aquí lo que les está pidiendo es de que ustedes digan en qué lugares hay mayor velocidad y en cuáles hay mayor presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está soplando aquí, entonces aquí habría mayor velocidad, menor presión, y aquí pues no está soplando, entonces hay menor velocidad y mayor presión, ¿sí? Esto lo explican bastante bien en el video. Son bastante explícitos y bastante explicativos con toda esta parte. Igual, si ustedes no quieren copiar todo esto, ustedes lo pueden imprimir y copiar sobre las líneas. Lo que sí necesito es de que esta parte hecha a mano, ¿sí? Y pues eso, solamente eso sería. Este trabajo está planificado para hacerlo individualmente, ¿sí? Ustedes lo pueden presentar individualmente, pero si ustedes lo quieren presentar en parejas, lo pueden presentar en parejas. Son dos cuestionarios, se pueden dividir un cuestionario cada uno, ¿sí? Y o hacer los dos cuestionarios juntos en caso de que quieran incluir a otra persona y así pueden trabajar las dos personas. Entonces, ¿cómo se presenta ese trabajo? Puede ser presentado de forma individual o máximo en parejas, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una persona a la que quieren incluir, entonces o trabajan todos individualmente o trabajan dos y uno. No se puede de tres porque si se fijan, el cuestionario es bastante cortito, es bastante chiquitito, ¿sí? Estos cuestionarios, si ustedes se fijan aquí en esta parte, les sale que la fecha máxima es el miércoles 28 de abril y es prácticamente tenemos 5 días, 14 horas, ¿sí? Es el miércoles 28. Y adicionalmente a eso, pues también tendríamos nosotros la presentación del segundo informe, bueno, del penúltimo informe, si se fijan, ya casi terminamos el laboratorio, ya casi lo terminamos, ya hicimos la práctica 1, la 2, la 3, la 4, ya estamos haciendo los cuestionarios, ya vamos por la práctica 5 y lo único que nos queda es la práctica 6 y la práctica 6 es facilísima, ¿sí?
Entonces, aquí en la práctica 5 ustedes tienen las herramientas. Hay unas cosas que salen aquí, no mostraba a los estudiantes y es porque tengo que hacer unas correcciones. Pero aquí pues ya sale esto. Y aquí les sale cuánto es que se presenta. Les sale domingo 1 de agosto porque es que tenía planificado para esa fecha. Pero igual se las voy a alargar hasta el 4 porque tienen los cuestionarios hasta el 28. Entonces el informe va a quedar hasta el 4. ¿Sí? Aquí les sale domingo, pero igual voy a extenderlo, al igual que hice con el informe de la vez pasada, que lo tenía el domingo, pero les había dicho que lo iba a extender hasta el miércoles. Entonces, pues lo mismo con esto. Es el domingo, pero igual lo voy a extender hasta el miércoles 4 para que no se vayan a preocupar en caso de que no lo puedan tener para esa fecha. Si se van a fijar, el informe es bastante, pero bastante cortito. Y también la práctica es bastante fácil de entender. ¿Sí? ¿Estamos bien? Me parece bien. Lo mismo Sí. va a ser para la prueba. ¿Sí? La prueba va a estar justamente hasta el 28. ¿Sí? Igual les doy unos días más en caso de que no la hayan podido terminar. Les doy unos cuantos días más. Y la prueba, pues, si se fijan, hay unos días que sigue abierta. Entonces, mientras siga abierta, ustedes tienen chance de hacerlo. Ya después de que yo ya descargo los listados, ahí sí ya no la pueden hacer. Listo. Listo, ¿verdad? Entonces, hoy sí vamos a empezar. Van a ver que este tema es bastante bonito y es bastante corto y fácil de entender, y lo mejor es que tiene bastantes aplicaciones. Esta es la práctica de laboratorio número 5 y es de expansión térmica. ¿Qué es expansión térmica? Nosotros a expansión térmica también le llamamos dilatación térmica, ¿sí? Y esto a lo que nos referimos es al cambio de dimensiones de un objeto. Ese objeto puede ser líquido, sólido y también puede ser gaseoso. Pero normalmente cuando estudiamos en Física General 1, expansión térmica, solamente nos vamos a referir a sólidos y a líquidos. ¿Por qué? Porque los gases tienen un comportamiento especial. Entonces, los gases generalmente los estudia termodinámica, y termodinámica estudia todas sus variaciones en cuanto a presión, temperatura, porque son más especiales, son como más excéntricos, ¿sí? Los sólidos y los líquidos tienen un comportamiento que uno puede predecir con una mayor facilidad y no tiene que estar considerando tanto. Sí, se tienen que considerar, pero no tanto los temas de presión, temperatura o volumen específico. Entonces, esto nos hace que trabajar con esta parte sea un poquito más fácil. Entonces, expansión térmica, nosotros vamos a decir que es cambio de dimensiones de un objeto, que puede ser líquido o sólido, y esto es debido a una variación de temperatura, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener 3 tipos de expansiones. Expansión lineal es cuando el objeto se expande de forma lineal, o sea, que hay una de las 3 dimensiones es la que nosotros vamos a expandir, ¿sí? Está la expansión superficial, que es cuando se expande dos partes. Si tenemos un cuadrado, se va a expandir tanto ancho como largo. Esto también se puede dar en las esferitas, en las arandelas. La expansión superficial también se puede dar. Igual con la expansión volumétrica, es cuando se expanden las 3 dimensiones. En la mayoría de los metales, cuando nosotros tenemos una expansión lineal, tenemos una expansión superficial y tenemos una expansión volumétrica. Solo que, por ejemplo, va a ser más apreciable que nosotros tengamos una expansión lineal con una varilla, ¿sí? O una expansión superficial cuando tengamos un objeto más que todo simétrico con respecto a las 2 dimensiones. Y expansión volumétrica vamos a tener cuando tenemos la expansión en las 3 dimensiones, ancho, largo y profundidad. En general, vuelvo y repito, en los metales podemos tener los 3 tipos de expansiones, ¿sí? Una va a ser más significativa que la otra dependiendo a las dimensiones. O sea, si tenemos una varilla,
va a ser más apreciable la expansión lineal. Si tenemos un objeto simétrico, va a ser más apreciable la expansión superficial. Y si tenemos un objeto simétrico, más o menos simétrico, o sea, un cubito o una esfera, ahí sí tendríamos una expansión volumétrica, ¿sí? Normalmente podemos tener los tres, pero hay una de esas que es un poco más apreciable o podríamos decir más dominante. Entonces, expansión de los líquidos y los sólidos. Expansión térmica es cuando tenemos un aumento de dimensiones a causa de un cambio de temperatura. Ustedes podrán decir, pero realmente yo no he podido apreciar eso. Pero si ustedes quieren acordarse en un futuro de esto, es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, esto no es una explicación científica, pero nos sirve un poquito para ejemplificar cómo es que se comportan la mayor parte de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hace frío, nosotros tendemos a hacernos un poquito más chiquitos. Eso es para conservar el calor, ¿sí? Nos ponemos y nos hacemos como un tipo de bolita. Mientras que cuando hace bastante calor, nosotros lo que tendemos a hacer es extendernos, a quitarnos un poco las ropas que tenemos. Entonces, si hace frío, nos hacemos un poquito de chiquitos, y si hace calor, pues nos hacemos un poquito para afuera, ¿verdad? Nos extendemos. Eso es lo que normalmente pasa cuando nosotros tenemos expansión de los sólidos, ¿sí? O de los líquidos, que cuando hay un aumento de temperatura, es decir, está caliente, algo en el albur, está caliente, entonces tiende a tiende a aumentar de tamaño, y cuando hace frío tiende a comprimirse un poquito. Es como para que ustedes lo asocien. Entonces, expansión de sólidos y líquidos, ¿cómo lo explica la física? La física lo que dice es que normalmente los sólidos y los líquidos, nosotros, bueno, más que todo los sólidos, nosotros los podemos representar o modelar matemáticamente como un conjunto de átomos que están acoplados, que tienen un acoplamiento, ¿sí? Y ese acoplamiento nosotros lo podemos modelar como resortes, ¿sí? Entonces, normalmente, como estos están, en su estado pues, normal, lo que pasa es que estos se están moviendo, ¿sí? Este átomo se mueve, este otro átomo se mueve, y si se fijan, son resortes, lo que hace es que oscilan un poquito, ¿sí? Esto es lo que pasa normalmente cuando están los átomos. En su estado normal, igual los átomos están vibrando un poquito. Este es el modelo físico. Ahora, si nosotros aumentamos la temperatura, esta amplitud con la que están oscilando, que es aproximadamente 10 a la menos 11 metros, o sea, 10 a la menos 11 metros es prácticamente nada para nosotros, ¿sí? Si, por ejemplo, 1 milímetro nosotros lo despreciamos, no digamos 10 a la menos 11 metros, que 10 a la menos 11 metros es más o menos 10 a la menos 8 milímetros, o sea, una cosita chiquitita, ¿sí? Estos en sus posiciones de equilibrio igual oscilan a temperatura ordinaria, oscilan a 10 a la menos 11 metros y a una frecuencia de 1013 Hz, o sea, es una frecuencia un poco baja. Pero ya cuando aumentamos la temperatura del sólido, lo que hacemos es ponerle energía al sistema, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que el nivel de oscilaciones, la amplitud de las oscilaciones, en lugar de vibrar en este sentido así chiquitito, va a ser un poco más grande. Va a ser un poco más grande. Va a ser un poco más grande, ¿sí? Van a oscilar a mayor, con unas mayores amplitudes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estos están oscilando a mayores amplitudes, de que lo que va a pasar es que va a haber una separación, promedio, la separación promedio entre cada uno de los átomos o cada una de las partículas que lo conforman,
va a aumentar, ¿sí? La separación va a aumentar un poquito y al aumentar la separación entre los átomos, lo que va a ocasionar es que el sólido aumente de tamaño o el líquido aumente de tamaño, ¿sí? Esto es prácticamente como lo explica la física, la expansión de sólidos y líquidos, ¿sí? Entonces, ahora nosotros decimos que si la expansión térmica es suficientemente pequeña con las dimensiones iniciales del objeto, el cambio en cualquier dimensión es este. Algo que nosotros tenemos que ver es que, por ejemplo, si nosotros sometemos a una alta temperatura a una varilla, o sea, nosotros así a simple vista no vamos a poder diferenciar cuánto es que cambia. Realmente para una varilla de 1 metro más o menos puede cambiar 0.1, 0.2 centímetros o a veces es 1 milímetro lo que cambia o menos de 1 milímetro es lo que cambia la longitud, porque el cambio de dimensiones depende más que todo del objeto inicial. O sea, si el objeto inicial era bastante grande, entonces el aumento de las dimensiones va a ser proporcional al tamaño de ese objeto. Entonces, si sometemos a una temperatura a un objeto, una temperatura un poco mayor a un objeto, entonces este se va a dilatar conforme a su tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una varilla chiquitita de 30 centímetros, esa varilla de 30 centímetros, si nosotros le aumentamos la temperatura, ni vamos a poder apreciar así a simple vista qué aumento de dimensiones. Pero si tenemos, por ejemplo, una varilla de más de 2 metros o más de 3 metros, ahí sí vamos a poder apreciar un poquito más el aumento de sus dimensiones. En ambos casos aumenta sus dimensiones, pero el que sea apreciable a nuestra vista lo determina el tamaño inicial del objeto. Entonces, pero normalmente las expansiones térmicas son bastante pequeñitas y están dadas por esta ecuación de acá. Delta L es igual a alfa por L por delta T, ¿sí? Y esta es la ecuación más simplificada para el cambio de dimensiones debido a un aumento o disminución de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí le sale delta L es igual a alfa. Delta L son el cambio de longitud, porque aquí estamos considerando una expansión lineal. Entonces, es el cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal promedio por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Entonces, si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, a mí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que le estoy agregando calor, ¿sí? Estoy agregando energía. Entonces, el cambio, el delta T va a ser positivo. T final es mayor que T inicial, entonces T final menos T inicial va a ser mayor que 0. Lo que eso significa es que delta L también va a ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, eso significa que aumento de dimensiones. Por el contrario, si yo en lugar de calentarlo, lo que hago es enfriarlo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que mi temperatura inicial va a ser mayor que mi temperatura final, ¿sí? Porque va a estar en una temperatura menor. Entonces, mi temperatura final es menor que la temperatura inicial, entonces TF menos TI me hace que delta T es negativo. Entonces, al ser negativo, lo que me convierte es que delta L es negativo. Eso es lo que significa que en lugar de expandirse, se comprimió. Sí, eso era lo que veníamos viendo hace un ratitito, que cuando nosotros aumentamos la temperatura, o sea, hace un poco más, sentimos la sensación de más calor, más caluroso. Entonces, lo que tendemos a hacer es a extendernos, a quitarnos cosas, o sea, estar lo más lejos de nosotros mismos posible. O sea, tendemos a extendernos. Eso en los sólidos nosotros lo podemos entender como que aumentan de tamaño, ¿sí? Los líquidos. Pero cuando hace frío tendemos a hacernos bolita, tendemos a disminuir nuestras dimensiones, o sea, nosotros seguimos igual, pero los sólidos y los líquidos tienden a disminuir sus dimensiones. Ojo, en general estos cambios de dimensiones no son tan grandes, no crean que van a poder reducir 2, 3 centímetros así de golpe, solamente
inyectándole temperatura, o sea, aumentándole la temperatura. Normalmente, cuando queremos abusar de las expansiones, lo que terminamos ocasionando es que cambie de fase, que en lugar de estar en sólido pase a líquido, o en lugar de estar líquido pase a gaseoso, y ya pues ahí ya tendríamos que analizar otras cosas. Pero bueno, hasta el momento estamos bien. Entonces, aquí nosotros tenemos varios coeficientes de dilatación lineal. Si se fijan, estos coeficientes de dilatación lineal aquí me parece, hay coeficientes de expansión lineal hay coeficientes de expansión lineal, y también hay coeficientes de expansión volumétrica, ¿sí? Entonces, nosotros con los cuales nos vamos a quedar es con esto. Normalmente los coeficientes de expansión volumétrica son para líquidos. Si se fijan, alcohol, benceno, acetona, glicerina. Igual nosotros podemos tener para estos, pero normalmente lo que hacemos con los sólidos es que, es que nosotros aplicamos expansión lineal en las 3 dimensiones. Entonces, decimos, se expande en esta dimensión linealmente, se expande en otra dimensión linealmente y se expande en otra dimensión linealmente. Pero con los líquidos no es posible hacer eso, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos, si nosotros nos fijamos acá en estos valores del coeficiente de expansión lineal, que en el anterior caso era una letra como griega, esa letra griega es alfa. Si nos fijamos, aquí tiene un valor 24 por 10 a la menos 6, o sea, es chiquitito, ¿sí? Es chiquitito el coeficiente de expansión lineal. Esto hace que los cambios de longitud debido a cambios de temperatura pues sean chiquititos y que más o menos dependa del tamaño inicial, ¿sí? En general nosotros vamos a tener expansiones del orden de los milímetros para los objetos normales que nosotros podemos tener en la casa, o menores a milímetros. Ustedes se podrán pensar, pero ¿y esto para mí por qué es importante si los cambios de longitudes pues son mínimos? ¿Sí? Esto a mí que me interesa, si yo igual ni lo puedo apreciar. Esto nos interesa porque la mayor parte de los objetos tienen un aumento de dimensiones con un aumento de temperatura. Entonces, si se fijan, nosotros utilizamos bastantes elementos. Por ejemplo, en una casa, si nosotros tenemos un elemento que tiene un alto coeficiente de expansión lineal, entonces a cambios de temperatura va a aumentar un poco más sus dimensiones. Entonces, a la hora de construir una casa, un edificio, tenemos que considerar bien cuáles son los materiales que nosotros estamos usando, porque si usamos un material con un alto coeficiente de expansión lineal, o no nos fijamos o cualquier cosa, entonces lo que puede pasar es de que se desequilibre un poco, o sea, una parte va a estarse expandiendo para un lado, la otra parte para el otro, y más que en una construcción hay diferencias de materiales, lo que puede ocasionar es fisuras y ya después se les puede venir abajo de la pared si no se utilizan los materiales adecuados. Normalmente los que venden para estas partes de construcción son bastante adecuados, medianamente adecuados. Por ejemplo, para las carreteras tiene que utilizarse buenos materiales, buenas mezclas, reduciendo el coeficiente de dilatación lineal y otra gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque pues a puntos picos, o sea, la temperatura del pavimento aumenta bastante, ¿sí? Y si nosotros tenemos un elemento que tiene un alto coeficiente de dilatación lineal, es muy probable que se tienda a expandirse. Y lo que normalmente pasa es que a veces se agrieta el pavimento. Entonces, por eso es bien importante saber qué materiales estamos usando, ¿sí? Aunque no les voy a decir que todas las grietas del pavimento se deben a los materiales. Sí, una gran parte se debe a los materiales y a las no consideraciones, y otra gran parte también se debe a que pasan vehículos que no son acordes que pesan demasiado, o también influye bastante el agua, ¿sí?
Ahora nosotros tenemos esto, que cuando el coeficiente de dilatación es positivo, se dilata si aumenta la temperatura. Esto es lo que yo les venía diciendo, ¿sí? Esto es lo que yo les venía diciendo y esto es lo que pasa normalmente en los metales. Pero hay unos niños que son excéntricos y tienen un coeficiente de dilatación lineal negativo y esos son los cristales y los policristalinos. Entonces, cuando tienen un coeficiente de dilatación lineal negativo, estos se contraen si aumentan la temperatura. O sea, hacen lo opuesto que hacen la mayoría de los metales. Imagínense tener un pavimento con un coeficiente de dilatación lineal negativo, o sea, tendrían aquel montón de fisuras horribles o incluso pues sería muy difícil el tránsito y aparte que sería mucho más caro. Entonces es bien importante considerar esto. Bueno, ustedes dirán, ajá, la construcción es algo que a mí me interesa. Yo estudio odontología. Bueno, en los dientes, cuando nosotros tenemos caries, lo que nos hacen es hacernos las llamadas obturaciones o los tapones, ¿sí? Entonces, se obtura el diente, se abre un hoyo y después de eso lo que se hace es colocar resina, ¿sí? Entonces, esa resina tiene que haber sido estudiada porque cuando nosotros tenemos la boca cerrada, la temperatura de la boca es un poquito mayor a la que está en la temperatura exterior, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que esa resina no se vaya a expandir cuando aumente un poquito la temperatura, por ejemplo, que estemos comiendo algo caliente, imagínense que esa resina se expanda, aunque sea 0.1 milímetros o 0.01 milímetros, como está dentro del diente, si se expande, puede, como la estructura del diente no es tan flexible, lo que puede hacer es quebrar el diente. Entonces, tenemos que tener bien cuidado, bastante cuidado de los materiales que se utilizan para las obturaciones, ¿sí? Entonces, este tema tiene bastantes aplicaciones en bastantes áreas y es bastante bonito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo? Nosotros vamos a estar viendo la expansión de un anillo o de una arandela. Entonces, lo que vamos a hacer, este es de un metal común, puede ser cobre, hierro, latón, y si nosotros lo calentamos, si nosotros le aumentamos la temperatura, lo que va a hacer es que va a aumentar las dimensiones, ¿sí? Entonces nos surge la pregunta, ¿los hoyos se vuelven más grandes o más pequeños? Como esto es una arandela, tiene un hoyo dentro de la arandela. Entonces, la arandela se va a expandir de la misma forma como si la cavidad estuviese llena. Entonces, los hoyos se van a hacer más grandes, ¿sí? Aquí en esta arandela nosotros podríamos considerar dos tipos de expansiones. Podríamos considerar expansión lineal y podríamos considerar expansión superficial. Podríamos considerar expansión lineal con respecto a esta parte de acá. Aumento de esta parte, ¿sí? Del diámetro. O podríamos considerar o aumento de aquí, de aquí. Nosotros podríamos considerar una expansión lineal si consideramos la expansión del radio, ¿sí? Esto lo podríamos considerar. Si se fijan, el radio aumenta su poquito. Entonces podríamos considerar expansión lineal, pero también podríamos considerar expansión superficial y es de toda la superficie, ¿sí? Como este objeto es simétrico con respecto a las dos dimensiones y aparte es una esfera, entonces podemos considerar fácilmente solamente expansión lineal y nosotros vamos a considerar el radio, ¿sí? Aquí se da expansión lineal y también incluso puede haber un aumento de la profundidad de la arandela, que es esta partecita de aquí. O sea, esta partecita de aquí también puede expandir, pero recuerden, el radio y el diámetro es un poquito más grande que el espesor, entonces el espesor, como es pequeñito, va a expandirse mucho menos, entonces podríamos solamente dejarlo o analizar la expansión lineal del radio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo con la expansión del anillo, ¿sí? Vamos a considerar
que cuando aumentemos la temperatura, se va a expandir. Vamos a hacer mediciones de cuánto fue que se expandió el radio interior, cuánto fue que se expandió el radio exterior, y con eso vamos a considerar cuánto se expandió realmente y vamos a hacer el cálculo para el coeficiente de dilatación lineal del objeto. ¿Sí? Igual yo todas las cosas las saco de este libro de acá. Este libro es mi referencia. Es un poco elevado para el nivel de la clase, pero hay algunos conceptos, no tanto los cálculos, los conceptos los trabaja bastante bien. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario de esta parte? ¿Se entendió? Sí, Si se fijan, el tema es bastante cortito, es bastante conciso y es bastante fácil de entender. Es algo que nosotros podemos ver en comportamientos, no tanto verlo en los materiales, pero sí tiene bastante aplicación. Listo, entonces eso sería todo por la teoría relacionada. Me dice que me quedan 3 minutos. Entonces nosotros nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar solamente para hacer estas mediciones. Aquí yo tengo el simulador. Lo único que vamos a hacer es ir aumentando aquí y vamos a ir vamos a ir anotando estos datos de acá, súper facilito. Y los cálculos, si se fijan aquí, igual son súper facilitos y vamos a ver cómo los hacemos, ¿sí? Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar.